y es superado, pero siempre va a haber ese vacío que solamente Dios puede llenar. Y eso es lo que dice este pasaje de Eclesiastés, que la adolescencia y la juventud pasan, son vanidad. Pero cuando Dios está en nuestros caminos, cuando Dios es considerado, entonces podremos verdaderamente saber y experimentar nuestra humanidad, es la idea. ¿Cómo influenciar para el bien de los hijos? Primero hay que enseñarles a pensar por sí mismos. Porque si uno le va a decir lo que tienen que pensar, entonces una vez que se muevan independientes de nosotros, fuera de nosotros, otros tomarán nuestro lugar y le dirán a ellos lo que deben de pensar. Y eso no queremos. Así que hay que enseñarles a nuestros hijos cómo pensar por sí mismos. Esto es bíblico también. Cuando habla sobre el aprendizaje del temor a Dios, entra ahí toda su palabra, la meditación, el estudio. Enséñales a buscar sus propias soluciones. Hay que darle límites, es lo que la ley de Dios nos da límites para protegernos y para proteger el bienestar de nuestro prójimo y no transgredir, no violarlo. Hay que enseñarles a tomar decisiones sabias, decisiones que sean bíblicas. Por ejemplo, Proverbios habla de dos caminos, dos opciones, el camino de la sabiduría versus el camino de la necedad. Ese es el tema de Proverbios, donde está escrito de la perspectiva de un padre hablando a su hijo, y desde el capítulo 1 al capítulo 10 le dice el padre o le expone el padre a su hijo cuál es el camino de la sabiduría y en qué consiste. Y el fundamento que ya hemos dicho es, el principio es el temor a Dios. Consiste en una relación con Dios. Y a través de una relación con Dios podemos entender lo que es sabiduría, equidad, prudencia, discernimiento. Eso está en el prólogo del libro de Proverbios. Los primeros 6 versículos habla de eso. Y también presenta entonces la otra opción, el camino de la necedad, que es el camino de la idolatría, que es el camino donde Dios no es considerado. Y eso lleva a la perdición, a la destrucción, la autodestrucción. Y el Padre entonces presenta la vida, constituyen estos dos caminos. Y le presenta en qué se toma. Y en toda la presentación del capítulo 11, el Padre le dice o le urge al Hijo, mejor que escojas este, pero tú decides. Es mejor que escojas este, pero tú decides. Entonces, muchas veces necesitamos también poner nuestros gustos o preferencias a un lado porque nuestros hijos tienen sus propios gustos y preferencias. Que enseñarles sobre la palabra de Dios no se trata de gusto o preferencia, esto es responsabilidad. Cuando hablo de gusto y preferencia estamos hablando de, sin quebrantar los límites bíblicos, estamos hablando por ejemplo de estilo de ropa, cómo peinarse, no estamos hablando de cosas secundarias. Pero cuando hablamos de responsabilidad estamos hablando de lo que Dios habla en su palabra, que eso sí ya no son gustos o selecciones. Es algo que si amo a Dios tengo que obedecer. Comparte tus experiencias. ¿Conocen tus hijos acerca de cómo era tu vida cuando eras adolescente, joven, tus amistades? ¿Conoce cómo era en tu vida? Comparte tus experiencias. En todo esto necesitamos ser humildes, aceptar nuestros errores. Muchos padres no aceptan sus errores. Muchos padres no saben pedir perdón a sus hijos cuando lo hieren porque piensan, él tiene que venir a mí a pedirme perdón porque yo soy el padre o yo soy la madre. Aunque el padre y la madre han transgredido, quizás han humillado al hijo, quizás lo han maltratado, pero la perspectiva es yo estoy acá en autoridad y lo equivalen como a Dios. Entonces, yo le he humillado, pero él tiene que pedirme perdón por yo haberlo humillado, porque él también me humilló. Y la cosa es que la actitud bíblica de humildad hace que nosotros como padres tenemos que dar el primer paso en humillarnos y pedir perdón, no para que nos falten el respeto, sino para poder reclamar el respeto de ellos. ¿Ven la diferencia? Nos humillamos delante de Dios, vamos y aceptamos, mira hijo, te maltraté, te respondí mal, no debía hablarte así, perdóname por burlarme, lo que sea. O te dije este nombre feo, lo que sea, perdóname. No debía hacerlo, no honré a Dios, no te honré a ti. Y así entonces cobramos el respeto de nuestros hijos y la autoridad. Pero si vengo de la posición, él tiene que venir a mí, aunque yo también lo maltraté, pero no, él tiene que pedirme perdón. Entonces somos orgullosos y vamos a querer siempre tener la razón
y no nos va a importar si tenemos una relación o no tenemos una relación con nuestros hijos. Conoce su mundo, como ya hemos dicho. Santiago 1, 19 a 20, aprendamos a escuchar. Por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero ser lentos para hablar y para enojarse, porque quien se enoja no promueve la justicia de Dios. Aprendamos a escuchar. En vez de demandar, hay que desarrollar maneras de comunicación. Sí, hay que poner reglas, pero hay que ponernos de acuerdo. Hay que saber cómo no herir a nuestros hijos, cómo no faltarles el respeto, cómo no alzarles la voz. Si esto es lo que no queremos que ellos hagan con nosotros, si yo le pongo la regla a mi hijo, no me levantes la voz, que soy tu madre. Entonces, ¿qué me hace pensar que yo puedo tratarlo a él con una voz alta, humillándolo, haciéndolo sentir mal? Eso no es autoridad, el alzar la voz. Hay que mostrar amor, hay que hacerlo con amor y hay que tener en mente que el amor debe ser el fundamento. El amor en el conocimiento de lo que Dios ha dicho, no el amor permisible, que yo lo amo y todo lo tolero. Cuidado con ser rígido y legalista porque esto va a dar como resultado la rebelión. Hay que ser un amigo en vez de un inquisidor. ¿Okay? El papel de padre a medida que el niño o el hijo o la hija va creciendo se va cambiando de uno con autoridad que habla hacia abajo a más bien a uno que es como un papel de entrenador deportista, como un coach que está ahí para animar, para dar direcciones, para sugerir, para decirle, pero siempre en el deporte hay reglas y disciplina. Igual tiene que ser en el hogar. Entonces el padre tiene que animar, motivar, conocer a su hijo, saber cómo animarlo para que tome las decisiones, pero siempre van a haber reglas. Pero ya el papel cambia de un padre que habla hacia abajo a uno más como coach, uno más que está al costado, porque el hijo va a crecer, ¿no? Y ya no podemos hablarle como a un niño a medida que va creciendo. Hay que saber leer las emociones de nuestros hijos y responder a sus emociones. ¿Saben ustedes cuáles son las emociones de sus hijos cuando se cruzan de brazos y fingen las cejas? Eso le está diciendo algo. O cuando salen y tiran la puerta, que no hay que dejarles pasar faltas de respeto, pero cuando tiran la puerta le está diciendo otra cosa. O cuando caminan así como que se están haciendo notar, parece que hay un ejército y otras emociones. Hay que prestar atención a eso, ¿okay? Y siempre llamar la atención si hay faltas de respeto. Pero ante todo, siempre recordemos que debemos de basarla en el amor, querer salvar la relación. Hay que enseñarles el beneficio del autocontrol. Nuestra cultura enseña la autogratificación instantánea. Es lo que la filosofía de todas estas músicas enseñan. Necesitas esto, hazlo. Quieres esto, hazlo. Ese es el mensaje del mundo, la gratificación inmediata, lo que te haga sentir bien, hazlo. Bueno, la Biblia y la palabra habla sobre el beneficio de saber controlarnos. Un ejemplo es saber controlar la lengua, otro saber controlar los apetitos sexuales. Entonces hay que enseñar a nuestros hijos sobre lo bueno que es saber esperar, los beneficios de saber esperar. Si está en una relación de enamoramiento, noviazgo, lo bueno que es saber esperar para cuando se case, para poder disfrutar de la unión sexual con su pareja y no antes. Y no pensar, bueno, ya son adultos, pueden hacer lo que le da la gana. No, si están bajo su techo. Usted sigue siendo responsable. Y lamentablemente hoy en día más hijos se están quedando con más edad en casa. O sea que pueden haber padres que tienen hijos en los 26 que siguen en casa, 27, 30 y siguen en casa. Y aunque son adultos, y yo sé que nuestra cultura latina, no, mientras que no te cases, no salgas, por lo menos para las mujeres, ¿no? Hasta que no te salgas, no te cases, no te independizas. Yo sé sobre eso, pero eso no significa que podemos tolerarle entonces, porque ya son adultos, todas las decisiones que pueden tomar, porque siguen en casa. Está el sentido de la mayordomía de ellos hacia nosotros, como padres responsables. Yo escuché una vez a un padre decir, cuando seas grande puedes hacer lo que te da la gana. Bueno, ya dijimos que no es así, porque no podemos hacer lo que nos da la gana, hay leyes.
por lo menos si no seguimos las leyes de Dios. En el mundo hay leyes. Por ejemplo, un muchacho, si ve a una muchacha bonita, no puede desearla y violarla. Eso es hacer lo que le da la gana. Si le estamos diciendo, cuando seas grande puedes hacer con lo que te da la gana, estamos diciendo a nuestro hijo, por ejemplo, que cuando tenga 19 años y ve a una muchacha bonita, la desea, viólala, puedes hacer lo que te da la gana. No, hay que enseñarles autocontrol y saber ver los beneficios y las ventajas del saber esperar, ¿no? Y siempre con la palabra del Señor. Entonces, establecer límites, hay que enseñar a nuestros jóvenes, en vez de preguntar, la pregunta típica que ellos hacen es, "But what's wrong?" ¿Qué está mal con esto? Hay que darles el otro énfasis, ¿no? Hay que empezar a preguntar cuál es lo correcto con esto. ¿Cuál es lo correcto de las cosas? Enfocar en lo correcto, en lo que Dios dice. Padres, ¿qué tipo de álbum, libro de memorias están escribiendo juntos como familia? Recuerda que la historia de tu familia puede ser escrita una sola vez. ¿Qué? No puede ser una sola vez. Entonces, ¿qué tipo de álbum estás escribiendo con tu familia? ¿Cuándo incrementa la ira? Esto lo tiro como información solamente. ¿Okay? Cuando no permitimos que nuestros adolescentes, cuando obviamente manipulamos y en vez de crear un ambiente de honra, de respeto, y no permitimos que nuestros adolescentes se expresen a sí mismos, piensen por sí mismos, inhibimos su libertad de hablar, cuando tratamos sus emociones como que no son importantes, eso es lo que sientes tontería. Cuando evitamos pasar tiempo con ellos, diferencia a lo que ustedes piensan, que los muchachos cuando crecen menos tiempo quieren tener con los padres. Bueno, según las encuestas, cuanto los muchachos más crecen, más tiempo de calidad necesitan con sus padres, según las encuestas. Y no necesitamos ir a las encuestas porque la Biblia misma nos dice eso. Que hay que estar envueltos en la crianza de nuestros hijos hasta que ellos puedan entonces tomar su propio rumbo en la vida. ¿Ok? Entonces, cuando no queremos pasar tiempo con ellos, la ira incrementa. Y muchas veces es presionada hacia adentro. Cuando le faltamos el respeto a su persona, violamos su dignidad, nos burlamos. ¿Okay? Entonces nosotros necesitamos aprender a controlar la ira y a dialogar bien, saber argumentar. El pasaje que les leí de Santiago habla de eso. La ira no es, lamentablemente, la ira es uno de los enemigos en el desarrollo espiritual y emocional de nuestros jóvenes, ¿okay? Del ser humano en sí. Las emociones primarias, porque la ira es el síntoma, lo que se ve, pero las emociones primarias a la ira, si nuestros hijos actúan con ira, esto es lo que hay detrás de la ira. Heridas, frustración, temor, inseguridad. Esas son las emociones principales que su hijo ha sentido cuando ha actuado con ira o cuando uno actúa con ira. Pregúntese usted cuando la última vez que se enojó, ¿se sintió herido? ¿Se sintió frustrado? ¿Algún temor o inseguridad? Si la ira no es solucionada, esta creará distanciamiento entre las personas, sabotea nuestras relaciones, ¿okay? Personales, andamos en oscuridad según el pasaje de Efesios, irritabilidad y resentimientos contra otros. Tener ira dentro es andar en oscuridad. Proverbios 29, 22, esos pasajes ustedes después pueden leer en casa. El hombre irascible suscita contiendas y el hombre violento comete muchos pecados. La ira relacionada con las malas acciones, con la impulsividad. Proverbios 30, 33, si bates la leche, obtienes mantequilla. Si te suenas fuerte la nariz, esta te sangra. Y si provocas la ira de alguien, provocas un pleito. Lo inoportuno que es la ira en nuestras relaciones. No podemos estar airados y mantener relaciones, porque entonces provocaremos algo en las demás personas. Y el último pasaje, Eclesiastés 7:9, no dejes que el enojo te haga perder la cabeza, solo en el pecho de los necios haya lugar el enojo. Entonces acá el enojo, cuando tiene cabida en nuestro corazón, crea necedad.
No estamos hablando que la ira es pecado, porque el Señor nos ha dado la ira para poder expresarnos, hablar la verdad, ponernos de acuerdo, confrontar. Jesucristo sintió ira en su vida, pero estamos hablando cuando almacenamos la ira y se convierte en resentimiento. De eso estamos hablando, ¿ok? Cuando llega a ser pecado. Ok. ¿Qué es la malcriadez? ¿O cómo se demuestra la falta de respeto? Ya que estamos hablando un poquito de falta de respeto. Y más o menos estas son las actitudes que tenemos que tener cuidado. ¿Okay? Y hay que saber diferenciar nuevamente que hasta cierto punto los adolescentes tienen periodos comunes de silencio, evitan contacto con los adultos, hasta cierto punto no le gusta mirar a los ojos y no le gusta ser tocado por sus amigos. ¿Okay? Debemos de ver eso hasta cierto punto. Pero cuando nuestros jóvenes desarrollan una actitud de querer argumentar, todo lo argumentan, ahí hay falta de respeto. Cuando escogen amistades opuestas a nuestros deseos. Cuando usan lenguaje ofensivo. Ojo, si yo uso lenguaje ofensivo en casa, ellos también usarán un lenguaje ofensivo en casa. Y yo no puedo venir con el doble estándar y decirle a ellos, tú no puedes hablar así si yo estoy hablando así, porque nos lo van a sacar en cara. Y si lo hacemos, entonces vendríamos a ser hipócritas. Tenemos que entonces corregirnos nosotros mismos. Primero, pedir perdón o ratificarnos y de ahí poder entonces con autoridad corregir a nuestros hijos. Cuando hay expresión facial en su cara, demuestran la ira. Cuando resisten a dialogar o ponerse de acuerdo, convenir en casi todo. No quieren conversar en nada, no quieren ponerse de acuerdo. Cuando no responden a tus toques de cariño. Cuando te evitan y se van de tu presencia. Yo conocí a un joven que apenas entraba el padre, el hijo salía. No podían estar en el mismo cuarto. Es una falta de respeto. Cuando te critica severamente y cuando tu hijo está acostumbrado a la gratificación inmediata y demandas, porque todo lo que abre su boca tú se lo has dado, entonces allá se va a demostrar más adelante en sus actos falta de respeto. Porque si se le hace difícil controlar sus impulsos en el ahora, porque todo lo que habla tú le das, imagínate cuando sea adolescente y tenga otros deseos, como el deseo sexual, donde las hormonas están locas, donde hay este crecimiento físico, emocional que hemos estado hablando, y desea entonces el joven tocar o hacer cosas indebidas, y como está acostumbrado a obtener lo que quiere, entonces nada lo detendrá cuando sea un poquito mayor. Está acostumbrado a la gratificación inmediata, no ha aprendido a controlarse. Y entonces experimentará con cualquier tipo de apetito, ¿no? Ya sea promiscuidad o consumo de abuso de alcohol o drogas. Ok, entonces en vez de sentirnos culpables, nosotros los padres necesitamos proveer esperanza. Y la esperanza es cuando nosotros mismos damos importancia a la nutrición bíblica en la vida de los padres. ¿Qué debemos de hacer nosotros? La manera como poder transmitir a nuestros hijos el temor a Dios que hemos venido hablando, el respeto, el ser humildes, el seguir los consejos bíblicos es nosotros mismos nutrir nuestra propia vida espiritual. Si yo no nutro mi vida espiritual, entonces en vano estaré transmitiendo a mis hijos valores que ellos verán en mi vida, pero si tú no vives lo que hablas. Mira lo que dice, solamente voy a citar, en 1 Tesalonicenses capítulo 2, el espíritu de Pablo cuando dialogaba con los tesalonicenses, él habla como una madre, que en donde habla que se dio hacia ellos. Y esa es la idea, que cuando nosotros nos relacionamos con nuestros hijos y queremos impartirle la palabra de Dios, tenemos que hacerlo con ternura, con amor. Hay que saber controlar nuestra propia ira. La respuesta amable calma la ira, la respuesta grosera aumenta el enojo. Ese es Proverbios 15:1. Hay que incrementar en entendimiento, en empatía. Escucha para entender a tu hijo y no para responder. Es algo grande. Muchas veces escuchamos para ya tirarle la respuesta, la solución. Pero necesitamos aguantarnos un poquito y escuchar para entender a ellos qué es lo que me quiere decir mi hijo y no qué es lo que yo debo de responderle.
¿Qué es lo que necesita mi hijo? Hay que escuchar para entendimiento. Y ahí es donde le dije, mira, observa las emociones, el dolor. ¿Okay? Si nuestros adolescentes no se sienten escuchados, nuestra relación no va a mejorar. Ok. Y nuevamente, un buen oidor, si vamos a escuchar bien, según el pasaje que leí de Santiago, nunca vamos a asumir lo que otros nos están diciendo. En vez, vamos a escuchar y vamos a hacer preguntas para clarificar lo que otros están diciendo. Ok. Miren esto es muy importante porque una de las razones comunes que los adolescentes argumentan con sus padres es porque no hay reglas definidas y claras. Si formamos un contrato con nuestros adolescentes, podremos eliminar la ambigüedad y confusión. Si los adolescentes conocieran sus límites, podrán cumplir con sus obligaciones. Padres, recuerden que las personas, los adolescentes, hacen lo que inspeccionas y no lo que esperas. Si hacen un contrato y un acuerdo y está claro lo que se espera, las obligaciones, entonces eliminaremos la confusión. Y hay que regresar al contrato si fue transgredido. Ellos van a hacer lo que uno inspecciona, no lo que se espera. Ok. Ya hablé del dolor, podemos ir al otro. Termino con esto, para poder tener nuestro tiempo de discusión. Esta es una práctica que ha entrado a la iglesia, una ideología sobre el deísmo moralista terapéutico, donde según la encuesta que se hizo, Nacional de la Juventud y Religión en Estados Unidos, dicen que muchos de nuestros jóvenes creen en un deísmo moralista terapéutico. Les voy a definir lo que es esto. Es la idea que Dios, escuchen bien, es la idea que Dios te ayuda a ser bueno, a ser gentil y te ayuda a sentirte bien contigo mismo y que debes de servirte tú primero. Que tú eres el enfoque. Dios está para servirte a ti, a tus placeres. Y lamentablemente no es bíblico. Esa posición no es bíblico. Si nosotros podemos fortalecer nuestra fe como padres, entonces estaremos en un lugar donde podremos fortalecer la fe de nuestros adolescentes, ¿ok? A quien amamos. ¿Cuál es el problema con este deísmo terapéutico? Y la idea es que, para poder expresar esto, según esta creencia, se cree en Dios, ¿ok? Dios creó el mundo y Él supervisa la tierra. Pero según esta creencia, Dios quiere que las personas sean buenas, gentiles y justas con otras, como se enseña en la Biblia y en las demás religiones del mundo. No hay ninguna diferencia ahí. Pero la meta central del deísmo moralista terapéutico es que seas feliz. Esa es la meta central. ¿Ok? Y que las personas cuando mueren, las que son buenas van al cielo. Ahora, según esto, miren los mitos que voy a sacar de ahí. Mito número 1. Criar a nuestros hijos a que sean buenos es lo mismo que criarlos como cristianos. Jesús nunca mencionó el ser bueno, ¿se recuerdan? Jesús habla de ser gentil, compasivo, justo, el de perdonar y amar a nuestros enemigos, no a aquellos que nos hacen feliz o nos hacen sentir bien. Eso es más difícil que el ser bueno simplemente. Y muchas personas creen que ser buenos es evitar conflictos y es una manera barata de llevar las diferencias con los demás. Debemos de oír lo que Dios dice en su palabra, hermanos. Y la Biblia dice que las personas santas son las personas que hablan con la verdad bíblica y no aquellas que se acomodan a lo que es cómodo, ¿no?, de este mundo. Debemos de oír lo que dice la palabra de Dios. Ese es el pasaje 1 Timoteo 3:15, para que si me tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. No dice que la casa de Dios es columna y baluarte de la felicidad. La iglesia no está para hacer sentir felices a las personas. Dios no está para hacerte sentir feliz. Sí, la felicidad es un resultado del caminar con Él, pero no es la meta del creyente.
Okay, la iglesia es columna y baluarte de la verdad y no de la felicidad. El número 2, Jesús quiere que nos sintamos bien con nosotros mismos. Bueno, si leemos la palabra es totalmente en contra de eso, porque Jesús habló sí amar a tu prójimo como a ti mismo, pero Jesús no habló sobre la autoestima, cómo incrementar nuestro ego. Es más, habló sobre cómo negarnos a nosotros mismos. Cómo servir los intereses de los demás, cómo lavarle los pies y así servimos. Amamos a Dios a través de obedecerle a Él y amamos al prójimo a través del servicio. Y prójimo incluye aquellas personas no deseadas que no están en mi círculo. Basemos el autoestima en el amor de Dios por nosotros y no nuestro amor por nosotros mismos. Eso es clave. Y transmitir eso a nuestros jóvenes, que la autoestima no depende de cuánto yo me amo, cuánto yo me acepte. Mi autoestima depende del amor de Dios hacia mí. Hay una gran diferencia y ahí no tambalea, porque es una base firme. Mito número 3, criar a tus hijos como cristianos lo hace buenos ciudadanos. Bueno, el mensaje del cristianismo es contra la cultura. Influencia para bien de la cultura, pero cuando se habla de las filosofías y lo que esta cultura cree, el cristianismo, el mensaje es contraproducente. Habla a diferencia de la cultura. Miren lo que dice Jesucristo, porque el que quiere salvar su vida la perderá y el que perderá su vida por causa de mí la salvará. La cultura nos dice, sé feliz, busca tu felicidad, pisotea a todo el mundo que se te mete en el camino. Todo lo que te hace bien es legal, todo vale, ¿no? Eso es contra la palabra de Dios, contra la perseveración. Si pensamos que criar a nuestros adolescentes como buenos ciudadanos los hará buenos cristianos, nos vamos a lamentar. Que seamos honestos, seamos con lo que la palabra de Dios dice. Mito 4, la mejor manera de alimentar una fe auténtica a nuestros jóvenes es que ellos participen en grupos juveniles y excursiones misioneras. ¿Creemos eso? Que nuestros jóvenes están así porque no tienen un pastor de jóvenes, es que no tienen un líder de jóvenes. Si fuera tan fácil, pero no lo es. Hay muchas razones por las cuales los jóvenes van a actividades religiosas y se sienten importantes, ¿no? Pero lo más importante es que nuestros jóvenes necesitan desarrollar apoyo de personas adultas. Sí, se recrean y se entretienen con jóvenes de su misma edad, no dudamos eso. Pero nuestros jóvenes necesitan conectarse, tener valores con adultos. Los grupos de jóvenes son menos efectivos en las cosas cruciales de la fe. Un predictor más seguro, según esta encuesta, de participación regular, o sea, más seguro de la fe del joven que va a ser creyente y va a vivir su fe, es que participe regularmente en la adoración en una congregación, tenga conexión o amistad con adultos cristianos y sobre todo padres que moldeen día a día lo que es la fe cristiana. Eso garantiza una fe en ellos que el traerlos a una actividad juvenil para que se entretengan. Yo puedo dar testimonio de eso. Podría gastarme más tiempo, pero a mí lo que me impactó en mi vida y me dirigió como adolescente fueron gente adulta. Y sí, teníamos actividades con muchachos y participábamos, pero lo que marcó la diferencia en mi fe fue gente adulta. Adulta, mucho más adulta que uno. Y muchas veces nosotros despreciamos y hay jóvenes en nuestra congregación y hay adultos o ancianos y decimos que no hay nadie para los jóvenes. Y es una gran mentira, porque los adultos o los ancianos pueden servir para marcar esas vidas. Lo hicieron conmigo. Así que no espere que haya un joven para que dirija la vida de sus jóvenes, porque Dios lo puede hacer con un adulto y un anciano. Y si Dios lo está llamando, prepárese y sirva en esa área para los jóvenes, porque necesitan personas. ¿Ok? Mito número 5, la fe radical convertirá a los adolescentes en extremistas religiosos. Todo esto después del 9/11.
¿no? Que pensamos que no queremos que nuestro hijo sea radical, fanático, pero la palabra radical significa raíz. La fe radical apunta a la raíz de la fe, y sí queremos que nuestro hijo tenga la raíz del cristianismo, que es la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sí necesitamos ser radical en nuestro cristianismo, porque de eso consiste el mensaje del Evangelio. Estamos hablando de los extremistas, ¿no? Que toman entonces pensamientos supremos y son capaces de cometer cualquier acto suicidios o contra la humanidad. No estamos hablando de eso. Pero muchos padres piensan que si nuestros hijos son radicales en su fe, pueden convertirse en extremistas. Es un mito. Número 6, la solución al deísmo moralista terapéutico es que los adolescentes vayan más seguido a la iglesia y que tengan un pastor de jóvenes. Y hemos visto, eso es falso. ¿Okay? La única solución a esta creencia es que tengamos una iglesia fiel que proclame el Evangelio, que se vive el Evangelio, que se hable de Dios como Dios se presenta. ¿Okay? La presencia perfecta de un pastor de jóvenes que sea estrella no enfoca a Jesús ni a Dios, sino en la persona. Y nosotros, como personas, y más los adolescentes, tenemos la tendencia a seguir a gente. Somos atraídos por la vista y por lo que observamos y qué bonito habla y qué también nos hace sentir y cómo nos invita, etc. Pero si no apunta a Dios, si Dios no está ahí marcando la pauta, entonces de nada nos servirá pastores estrellas, porque los muchachos vivirán entonces así su fe o no sabrán qué creer. ¿Okay? Necesitamos adolescentes que se consagren a Cristo, como nosotros padres, y así entonces poder ayudarlos. Y el último, y empezamos nuestro tiempo, es, muchos padres piensan que todo lo que hago pareciera que es vano. ¿Okay? Soy un padre cristiano, pero pareciera que nada de lo que hago es suficientemente bueno. ¿Saben, padres? Últimamente nosotros no somos responsables de la fe de nuestros hijos. Dios lo es. Nosotros somos responsables de enseñarles y transmitirles el temor a Dios, como hemos leído en estos pasajes, que una generación no lo hizo, otra generación lo hizo. Pero no soy responsable por la fe de ellos, porque eso es algo que Dios va a hacer con sus vidas. La vida diaria que yo comparta con mis hijos sí tendrá influencia en su fe. Y lo que nosotros necesitamos invertir en ellos es que nuestros hijos no solamente tengan creencias, pero que tengan convicción de lo que creen. Dejar algo en ellos, en nuestros hijos, es dejar convicción bíblica en ellos y no dejar creencias. Yo creo que Dios existe, yo creo que Jesucristo fue a la cruz, yo creo. Satanás cree y tiembla. Creencias. Convicción, yo creo, yo vivo. Yo creo, yo actúo. Yo creo, yo tomo mi decisión. Eso está incorrecto porque tengo convicción. Y eso es lo que debemos dejar en nuestros hijos, convicción y no creencia. Voy a terminar ahí entonces para que si ustedes tengan preguntas o algún comentario, vamos a parar la filmación y entonces esto va a ser privado. Ese es mi correo si quieren apuntarlo, mi teléfono. Si me mandan un correo les mando las notas de la presentación.